Buenas noches, soy Carlos Castañeda y les doy la bienvenida a la segunda sesión de nuestro curso Comunicación y Comunidad de la comunidad virtual de la formación de fe de la Universidad de Dayton. Um, Esta segunda semana vamos a cubrir un tópico que es muy importante, una habilidad que es de hecho quizá la más importante en la comunicación, que es la escucha. Pero antes de pasar a darles un pequeño sumario o algo muy importante de lo que se refiere a esta segunda semana, quisiera darles un pequeño, quizá un pequeño recordatorio de lo que fue la comunicación y la teología que cubrimos en la primera sesión. En la primera sesión vimos estos términos de algún modo confusos, como la teología de la comunicación, la comunicación teológica y la teología comunicativa. Estas tres formas de ver la comunicación, aparentemente las planteamos en el curso como si fueran tres cosas diferentes o tres formas de ver la teología diferentes, pero parecieran incluso que fueran un enredo de palabras. Más que entenderlas de formas diferentes, yo quería tomarme un momento nada más para poder explicarles que estos tres conceptos, de hecho, pueden tener más que una diferencia, pueden tener más bien una relación. Para comenzar, los tres conceptos que se describen en la teología de la comunicación, la teología comunicativa y la comunicación teológica, que ya hemos podido ver, es lo más importante, o es la más importante, es la base de alguna forma, en realidad no están aisladas, están en relación. Y esta relación se establece si vamos desde abajo, desde lo que viene a ser la comunicación teológica, que es lo que establece las bases de la comunicación. En la teología podemos ver que tenemos tanto la encarnación como la iglesia, la revelación y la Trinidad, que son las formas en que podemos entender la comunicación de un Dios comunicativo. Es decir, a través de la encarnación, de la forma de comunicar el amor a través de Jesús encarnado, o en la iglesia, de la forma en que visiblemente Jesús continúa la misión de los apóstoles y continúa el plan de salvación y la historia de amor de Dios en el mundo, a través de la revelación misma, que continúa siendo, como les comenté a algunos de ustedes, continúa siendo la forma constante de comunicación de Dios. Dios se revela. De la misma forma en que, no de la misma forma ciertamente, pero utilizando las formas en que nosotros mismos nos revelamos a nosotros mismos. Cuando nos conocemos recién, quizá ustedes veían una foto de mí. Ahora al ver mi rostro en movimiento, la forma en que gesticulo, ustedes pueden ver algo más de mí al yo mismo revelarme. Dios se revela constantemente, como ustedes se revelan ante otras personas, en la forma en que se conocen, en la forma en que nos desenvolvemos. Y finalmente, otra de las formas en que podemos entender la comunicación teológica es en la forma en que interactúa la Trinidad. El Dios Padre es el Dios Hijo y es el Dios Espíritu Santo. Viven en perfecta relación y viven en una comunicación constante. Estas cuatro formas de describir un Dios comunicativo de la comunicación teológica, en realidad lo que hacen no es precisamente describir tres puntos diferentes, sino en realidad describir una serie de relaciones. Estas relaciones están en el proceso de que la Trinidad comunica algo a la teología comunicativa, que es realmente, por ejemplo, la forma en que podemos, como decíamos en el texto, escribir los textos, por ejemplo, bíblicos, las traducciones de la Biblia. Pero la teología comunicativa también puede ser las redes sociales, por ejemplo. Es la forma en que hablamos de Dios, la forma en que podemos expresar algo de Dios. La teología de la comunicación, por ejemplo, es el uso de los medios de la comunicación. Por ejemplo, la forma en que vemos, por ejemplo, EWTN y otros medios de comunicación que difunden contenidos teológicos.
De manera que la teología comunicativa, que es la forma de poder hablar de Dios a través de los medios, y la teología de la comunicación, que es el uso de los medios, en realidad lo que hacen es darle forma y continuar o ramificar esta cualidad de Dios, de un Dios comunicativo, que se fundamenta en la encarnación, en la iglesia, en la revelación y en la Trinidad. Y al final, como ustedes pueden ver, tomé también un espacio de un texto de Ford, que es uno de los teóricos de la comunicación teológica, que me parece que valía mucho la pena decir que la comunicación es el proceso en el que las relaciones se establecen, se mantienen, modifican o terminan a través del aumento o reducción del significado. Cuando hablamos de significado, quiere decir de la forma en que las relaciones establecen no el emisor y el receptor, sino el emisor que se convierte en receptor y el receptor que se convierte en emisor. De manera que hay un intercambio, y ese intercambio aumenta y reduce el significado. Porque de esa manera yo dejo de recibir como receptor y me convierto en un emisor. Y esa continua relación, esa dinámica constante de relación es lo que hace que la comunicación se convierta en un proceso. Y también, como le respondía a uno de ustedes, que es un proceso de relaciones. En las relaciones nos constituimos, nos hacemos nosotros mismos a través del significado. De manera que esto es un poco para darnos una idea, pero mantener el foco que la comunicación teológica es lo que fundamenta, lo que le da forma a muchas otras formas de comunicación teológica o de teología o de la relación de teología y comunicación, nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en esta segunda sesión y en las que vienen también. En esta segunda sesión, que como ustedes pueden ver, vamos a hablar sobre la escucha activa como una habilidad fundamental para la comunidad. Tendremos una serie de ejercicios que podremos ver aquí. Tendremos un cuestionario y tenemos unas páginas que ustedes van a poder acceder para hacer unos pequeños test, de manera que va a estar muy interactivo. Esto va a ser muy bueno. Y también va a haber algunos artículos que son muy interesantes para poder leer, como para poder describir lo que son los tipos de escucha. La escucha apreciativa, la selectiva, discernitiva, en fin, toda una serie de escuchas en las que vamos a poder darnos cuenta cuál es la importancia de desarrollar la habilidad de la escucha. Pero nos centraremos en un tipo de escucha que particularmente es la más importante, o en todo caso la que más atención nos debe dar, porque es la más difícil, pero es la más profunda, que se llama la escucha activa. La escucha activa es una forma de crear una relación con una persona de forma que se pueda reproducir y se pueda empatizar con la persona, crear empatía con la persona y poder comunicar exactamente lo que esa persona siente. La mayoría de la escucha activa puede ocurrir de múltiples formas. Puede ocurrir en momentos de crisis, pero puede ocurrir también en momentos de clases, donde las personas tienen una forma de expresarse, y lo importante para los líderes, que somos nosotros, es poder entender de qué manera podemos tener una interacción muy buena, de calidad, cuando ejercitamos la escucha activa. De manera que lo que yo quería, hacia el final, ustedes van a poder ver que hay un ejercicio que es muy importante. Este ejercicio, que se llama el ejercicio de escucha activa, lo que le va a dar son 4 escenarios. Son 4 casos. En cada caso, lo que ustedes tienen que hacer es tratar de dar 3 declaraciones, como ustedes pueden ver aquí. Las 3 declaraciones, que la primera es para describir cómo se muestra empatía, la segunda es para aclarar y dar detalles, y la tercera es para proveer retroalimentación no evaluativa. Y para eso, solamente les quiero explicar. Voy a volver a esto en un instante, pero permítanme desarrollar exactamente lo que va a ser la teología, la escucha activa. La escucha activa
de lo que se trata, como ustedes podrán ver aquí, es de ejercitar tres pasos o tres elementos de la comunicación que permitan que como personas que recibimos un mensaje podamos ser capaces de recibirlo de la mejor manera posible. ¿Okay? Eso es en síntesis. Entonces, los tres pasos o los tres elementos que componen la escucha activa son escuchar, parafrasear y reflejar. ¿Qué es lo que quieren decir estas tres? Escuchar, evidentemente, es exactamente poner todos los sentidos, absolutamente todo el ser, a la escucha de la otra persona. Para luego, usando sus palabras, las palabras de la persona, tratar de nuevamente retroalimentar el mensaje y finalmente reflejarlo, de manera que se pueda saber que es exactamente lo que esa persona quiso decir. Otra forma de entender el escuchar, parafrasear y reflejar está en crear empatía primero, de manera que la escucha es simplemente escuchar, poner todos los sentidos, el cuerpo, incluso de una forma tal que pueda darle a la persona que está hablando la certeza de que se le está escuchando, con empatía, con gestos no verbales, con asentir la cabeza, con atención total. Para luego, después que se ha escuchado bien, retroalimentar el mensaje para saber que se está comunicando lo correcto y finalmente aclarar el mensaje. Porque muchas veces estos mensajes que se reciben dentro de la escucha activa pueden ser mensajes en momentos de crisis, personas que están pasando por un problema o personas que necesitan un consejo. Más que a veces darle un consejo, directamente necesitan aclarar lo que tienen, lo que llevan consigo, sus emociones y sus sentimientos. Profundizando un poquito más en estos tres pasos de la escucha activa, podemos ver que la parte de escucha o la empatía que se quiere lograr tiene este carácter no verbal, la escucha total y con gestos que acompañen a la persona para que esa persona pueda explicarse completamente. La retroalimentación lo que busca es aclarar, dar detalles y repetir muchas veces lo que la persona dijo. ¿Ok? Entonces, en el parafraseo, lo que estamos haciendo es usar las palabras de la persona, pero para volver a tratar de explicar lo que la persona dijo. Pero en el tercer paso, que es en el reflejo, o el reflejo de la comunicación, que está en la aclaración, lo que hace es tratar de especificar y de definir o de sumarizar lo que la persona quiso decir. Para decirlo de forma muy simple, escuchar y empatizar o crear empatía lo que hace es recibir el mensaje sin interferencias. Como insisto, es la parte más difícil porque consiste en poner todos los sentidos. Para luego parafrasear, que es reproducir el mensaje con palabras similares. De manera que lo que va haciendo es que, como ustedes pueden ver, el mensaje se va purificando de alguna forma. De una forma lineal se va purificando porque de lo que se escucha se parafrasea, de manera que la persona pueda tener la oportunidad de escucharse a sí mismo. ¿Okay? El emisor se escucha a sí mismo a través del receptor que parafrasea, para que finalmente el receptor pueda interpretar el mensaje con nuevas palabras y así se aclara, se sumariza, se define y se limpia el mensaje. Muchas veces, cuando se llega a la tercera etapa, a la interpretación o el reflejo o la aclaración, la persona muchas veces retrocede y dice, no, eso no fue lo que yo quise decir. Porque muchas veces al inicio el mensaje está cargado de emociones, está cargado de una serie de sentimientos que en el parafraseo y en la aclaración o en el reflejo, la persona reflexiona y se da cuenta de que no fue lo que quiso decir. En fin, como podremos ver en esta semana, es una semana muy interesante para aprender a escuchar. Escuchar de una forma lectora también. Vamos a escuchar leyendo y vamos a participar.
Y los ejercicios nos van a ayudar mucho a poder desarrollar o ver hasta qué punto continuamos desarrollando esta habilidad en nosotros mismos. De manera que no olviden que es bueno participar desde el comienzo y hacer los ejercicios, como les decía. Vuelvo al ejercicio antes de terminar. Como ustedes pueden ver aquí, en el ejercicio de escucha activa, dice, por cada uno de los 4 escenarios, y aquí están los 4 escenarios, 1, segundo, tercer y cuarto escenario. En cada uno de los escenarios, dice, para cada uno de los 4 escenarios que se presentan a continuación, desarrolle 3 declaraciones o frases que demuestran la escucha activa. En concreto, la primera declaración debe describir cómo usted muestra empatía por la situación. La segunda declaración debe aclarar y dar detalles, ¿verdad? Parafrasear. Y la tercera debe proveer retroalimentación no evaluativa, el reflejo o la aclaración, lo que hablábamos hace un momento. Empatía, aclaración empatía, aclaración y retroalimentación. Esos 3 pasos de forma muy simple. Creo que incluso por aquí hay un ejemplo, pero por ejemplo, el primer escenario ustedes van a poder ver que son casos concretos de personas que reaccionan de una forma. ¿Cómo reaccionarían ustedes mostrando estas 3 etapas de la escucha activa y con frases simples? ¿Qué le dirían ustedes? De una forma muy sencilla. No es análisis, es exactamente como si ustedes estuvieran escuchando a alguien y pudieran responderle. Como siempre, por favor participen. Me ha encantado la primera sesión. Les agradezco mucho su participación y les pido que continúen colaborando y participando desde temprano para que todos podamos enriquecernos con su participación. Una vez más, bienvenidos a la segunda sesión y estaremos en contacto para cualquier cosa. Como siempre, ustedes saben que pueden comunicarse conmigo, contactarme y estaremos en comunicación. Gracias. Buena semana para todos.